Bueno, a propósito de la capacidad para poder desempeñar el albaceazgo, sencillamente lo que dispone el Código Civil es que solo los que tengan la libre disposición de sus bienes. Entonces, solamente los mayores de edad que no se encuentren en estado de interdicción pueden desempeñar el albaceazgo. También hay a propósito de lo que platicábamos durante todos los cursos de civil, también hay supuestos de falta de legitimación, es decir, personas que aún teniendo la libre disposición de sus bienes, por disposición expresa del código, no pueden desempeñar el albaceazgo. En este caso, como bien lo dice el código, salvo que se trate de herederos únicos en esas sucesiones. Este artículo es el 1680 y simplemente a manera de ejemplificar lo que dice el código es que no pueden desempeñar el albaceazgo salvo que fuesen herederos únicos, los jueces y magistrados que tengan su domicilio en el lugar donde se abrió la sucesión, las personas que hayan sido removidas de otro albaceazgo, las personas que hayan sido condenadas por delitos en contra del patrimonio y finalmente los que no tengan un modo honesto de vivir. Son supuestos de falta de legitimación. Punto y aparte sería hablar de quiénes pueden nombrar al albacea. Creo que es lógico determinar que quien en primer lugar puede nombrar al albacea es el testador. Si no se otorgó testamento o no se otorgó disposición respecto de quién desempeñaría el albaceazgo, o el albacea nombrado falleció, no aceptó, como veremos al final del propio tema del albaceazgo, quiénes serían los que en el siguiente lugar o con posterioridad al testador pudiesen designar al albacea, pues evidentemente los herederos. A falta de los herederos también pueden designar albacea los legatarios y finalmente el juez. En cada uno de estos supuestos, salvo el del testador, que es relativamente sencillo concebir cómo a partir de una disposición testamentaria se nombra albacea, los herederos pueden, como señala el código, en legatarios y en su defecto el juez nombrarlo, con muchas peculiaridades que vienen en toda la doctrina, ¿no? Solamente igual a manera de ejemplo, los herederos para el nombramiento del albacea se requiere de una mayoría especial, no por mayoría de personas, sino por mayoría de porciones, pero ahí hay una regla especial en el 1682, 1684 y 1685 a propósito de alcanzar una mayoría también con personas cuando la mayoría de porciones no alcanza la cuarta parte de los herederos. Eso se los encargo mucho porque es un tema delicado. A propósito de cuándo los legatarios pueden designar albacea, estaríamos en el supuesto de que toda la herencia se distribuyó en legados y los legatarios se consideran herederos, ellos también pueden nombrar al albacea. Y finalmente el juez, cuando no existe el consenso por parte de los herederos en cuanto a las personas nombradas para desempeñar el cargo, quien nombre es el juez, ¿no? A propuesta de los que se presentan, les son propuestos. Un ejemplo muy básico, somos dos hermanos, se trata de una sucesión intestamentaria y no nos ponemos de acuerdo respecto de quién desempeñaría el albaceazgo, ya sea la persona propuesta por mí o yo, y por parte de mi hermano, la persona que propone mi hermano o él mismo, no hay acuerdo, y como estamos hablando de partes iguales en cuanto al derecho que tenemos sobre la masa hereditaria, en este caso sería un juez dentro de los propuestos y ahí evidentemente pues había que determinar, probar, acreditar ante el juez quién es la persona que tiene la mayor idoneidad para desempeñar el cargo. En cada uno de los supuestos respecto de quién puede nombrar al albacea se fijarán en la doctrina que la persona en cuestión, testador, heredero o herederos, legatario, legatarios o juez, podrá desempeñar a un determinado tipo de albaceazgos o de albaceas. Ejemplo, el testador pues realmente puede designar albacea general o ejecutor especial. El testador puede designar albacea individual o albacea mancomunado. ¿Sí? ¿Qué no puede el testador? Es designar un albacea provisional. Pasando a los herederos pueden también nombrar un albacea general o un ejecutor especial. No pueden designar un albacea provisional,
no pueden designar un heredero, un albacea mancomunado. Con el albacea, bueno, con los legatarios sucede algo relativamente similar, y pues con el juez evidentemente también habrá determinados tipos de albaceazgos que ahorita voy a tocar en torno a su clasificación, y respecto de que los sujetos a los que acabamos de hablar que pueden designarlo, pueden nombrarlo, bueno, designarlo en atención a las características del albaceazgo. Pasando al tema a propósito de las características que debe de revestir o que reviste el cargo de albacea, es que es un cargo personalísimo, es un cargo voluntario, haciendo la acotación de que una vez aceptado el cargo, claro que nace la obligación de desempeñarlo, pero no está uno obligado a aceptar la encomienda. Es decir, yo puedo no aceptar sin que haya una sanción como tal. Vamos a platicar de esos puntos cuando veamos la terminación del encargo de albacea, porque no es lo mismo la no aceptación, la renuncia, la remoción, la revocación, etc. Todos esos supuestos son distintos y tienen consecuencias de derecho distintas. Por lo pronto, basta decir que a partir de las características que he venido mencionando, es decir, personalísimo, voluntario, no requiere forzosamente de una aceptación. Pero si ya acepté, tengo la obligación de desempeñar el encargo. Entonces, recapitulando, personalísimo, voluntario, es un cargo oneroso, es un poseedor derivado, en atención a lo que se ve en la teoría general de los bienes, es también no requiere un discernimiento como si lo requiere el tutor. Y pues bueno, vayamos platicando brevemente de cada una de estas características. Básicamente, en cuanto a su carácter personalísimo, la ley se refiere que no se puede delegar el encargo del albaceazgo, es decir, el albacea no puede delegar su encargo a un tercero. Lo que sí puede hacer, pues, es nombrar empleados, en términos de lo que señala el propio código, y nombrar apoderados. Supongamos que se entablan acciones en contra de la sucesión, ¿sí? Entonces, la defensa, como veremos dentro de las obligaciones del albaceazgo que le corresponde al propio albacea, pues el albacea puede que no sea un perito en derecho, o aún siéndolo, no sea un litigante. Entonces, por supuesto que puede conferir poderes para pleitos y cobranzas a efecto de defender a la sucesión en juicio, ¿no? Lo mismo con relación a empleados, ¿no? Supongamos que dentro de la masa hereditaria hay, bueno, una cantidad importante de bienes inmuebles que se encuentran rentados. Pues a lo mejor el albacea no tiene la posibilidad de atender el cobro de rentas, etcétera. Entonces pueden nombrarse, o puede el albacea nombrar empleados. Por supuesto que los sueldos a cargo de los empleados, más bien que recibirán los empleados, son todos con cargo a la masa hereditaria, ¿no? Platicábamos que el albacea es también un cargo voluntario, bueno, ya ahondé en ese punto. El tema de la posesión derivada es importante desde el momento mismo del fallecimiento del autor de la sucesión, no solamente, como dice en las primeras disposiciones del libro tercero, es decir, del 1288, cuando señala que desde el momento del fallecimiento del autor de sucesión, los herederos adquieren un derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común. No solamente adquieren derecho al patrimonio, a la masa hereditaria como un patrimonio común, sino también a la posesión de los bienes relictos. Evidentemente, la posesión originaria la adquieren por mortis causa los herederos, la posesión derivada la adquiere el albacea. Aquí un tema vinculado con la materia de familia es que si fallezco yo y estoy casado en sociedad conyugal, la administración y la posesión continúa en favor del cónyuge supérsite. Es decir, en virtud del régimen patrimonial por el que optamos, sociedad conyugal, al fallecimiento de uno de los cónyuges se disuelve la sociedad conyugal y entra en liquidación. Ahí la administración y la posesión de los bienes recae en el cónyuge supérsite. El albacea lo único que hace
es una supervisión de esa administración. Pero fuera de esos supuestos, la posesión derivada recae en el albacea.